imagino que ya saben la mayoría por el semestre en el que van. Está medio que lenta mi compu, pero voy explicando mientras tanto. Ya, es el cálculo de corriente, yo creo que les comentó un poco sobre esto. Y consta de lo siguiente, ¿ya? En sí, eh, esta gráfica que ven acá nos va a representar un transformador trifásico, por el motivo de que tenemos estos rectángulos que son nuestras bobinas y son 3 bobinas, ¿ya? Este es un tipo de gráfico de conexión estrella, ¿sí? Tenemos acá 3 bobinas, las 3 que están conectadas a línea, una tensión de línea, sabemos que U significa tensión, entonces las 3 están conectadas a línea y estas bobinas entre sí se unen y acá en el punto, hay un punto acá en el centro, todas se conectan a lo que sería acá en este centro el neutro, ¿ya? Algunos que ya han ido participando en los laboratorios se habrán dado cuenta que esta es una conexión estrella y se ve más que todo en los bushines de baja, ¿ya? Tenemos 4 bushines y este es el 1, este es el 2, este es el 3 y el cuarto sería el neutro, ¿ya? Entonces, así es su gráfica. Esta gráfica la tienen que practicar y el ingeniero sí las pide para que ustedes la dibujen. Entonces, tenemos acá unas conexiones de línea que entra tensión a cada una de las bobinas al mismo tiempo. Es por eso que la tensión de línea va a ser igual a la tensión va a introducirse y acá en las bobinas va a producirse una corriente de fase, ¿ya? Corriente de fase y una tensión de fase, ¿ya? Entonces se introduce acá en todas al mismo tiempo y nos da a entender este gráfico lo siguiente, que tenemos nuestra ecuación, que como dice cálculo de corriente, cuando nosotros intentemos hacer el cálculo de corriente de este tipo de conexión, vamos a tener lo siguiente, que es la corriente de línea, en este caso, este es línea 1, vamos a poner que va a ser una línea 1, va a ser igual a la potencia de nuestro transformador, que el ingeniero nos lo da de dato, sobre raíz de 3 por la tensión de línea, ¿ya? Entonces, estos dos datos, por cierto, son sí o sí que el ingeniero los da, la potencia del transformador y la corriente de línea, por raíz de 3, ¿ya? Porque sabemos que la corriente que entra acá, como es alterna, van a producir oscilaciones y esas oscilaciones no las podemos calcular así como suma y resta, ¿no? Por eso tenemos el raíz de 3 porque nos ayuda a entender esas oscilaciones en el cálculo. Entonces, tenemos la corriente de línea, que es esta fórmula de acá, y como sabemos que entra una corriente de línea, tensión de línea, por todo este segmento, va a ser igual a la corriente de fase, ¿ya? Entonces, en este gráfico vamos a encontrar dos tipos de corriente, de línea y de fase, ¿ya? Entonces, de esta manera calculamos la corriente de línea y lo que nos salga de corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase, ¿ya? ¿Por qué digo la de fase? Porque la de fase en este tipo de conexión se caracteriza por ser la misma, ¿ya? Introduce corriente de línea y la corriente de línea como entra de por sí a la bobina, también se convierte en corriente de fase y es el mismo valor, ¿ya? Ahora, para la conexión, hay otro tipo también de conexiones que es conexión delta y en este caso son 3 bobinas igual, que nos da a entender que estamos viendo la conexión de un transformador trifásico y del bushing de alta, ¿ya? También cuando vayan al laboratorio les voy a mostrar más o menos, un transformador tiene bushing de alta y siempre son 3, a diferencia de los bushines de baja que tienden a ser 4. ¿Por qué? Porque su conexión es una delta y, y se puede analizar de la siguiente manera. Aquí tenemos las 3 bobinas que están conectadas a línea, 1, 2, 3, a una tensión de línea, pero acá varía en lo siguiente. Acá entra una corriente de línea y acá también otra corriente de línea. Y aquí ya se distribuyen 2. ¿Ya? Esta misma corriente que entra se distribuye en esta bobina y en la otra bobina. Lo mismo con esta. Se distribuye en esta bobina y la otra bobina, ¿no? Igual acá entra una y se distribuye en las 2. Entonces, aquí varía, ¿no? Tenemos una corriente de línea
Pero acá tenemos una corriente de fase, acá otra corriente de fase, entonces va a variar. No va a ser la misma corriente de línea y la corriente de fase que vamos a conseguir en nuestra conexión. Es por eso que la corriente de línea la tenemos con esta fórmula, la mantenemos como la que estaba arriba. Corriente de línea va a ser igual a potencia sobre raíz de 3 por la tensión de línea. Ya o la tensión que nos vaya a dar. Y esa va a ser nuestro resultado de la corriente de línea, pero a diferencia, la corriente de fase varía. Porque una vez que saquemos la corriente de línea, lo único que hacemos es dividirlo por raíz de 3. ¿Por qué? Porque sabemos como corriente alterna tiene sus oscilaciones, entonces para hacerla una operación ponemos raíz de 3. Y el resultado que nos va a dar acá va a ser nuestra corriente de fase, ¿ya? Para este tipo de conexión, ¿ya? Entonces, esos dos son los tipos de conexiones que vemos y estudiamos en la materia, en los transformadores que se ven. Y ahora lo siguiente, dice, ¿cómo saber si el cálculo de corriente a realizar es de tipo delta o estrella? O sea, yo ya ahorita les acabo de explicar más o menos qué tipo de conexiones hay. Y de acuerdo a qué tipo de conexiones hay, qué tipo de fórmulas podemos llegar a usar, ¿no? Y cómo se caracterizan a la hora de sacar los cálculos de corriente, de línea y de fase. ¿Ya? Pero ahora, ¿cómo identifico si de acuerdo a los datos que me da, si es delta o es estrella? Entonces, acá he indicado más o menos cómo podemos identificarlo, el cual debemos tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Siempre el ingeniero nos va a dar potencia y tensiones. Las tensiones van a estar en kilovoltios. Y por norma, por ley, estos voltajes están establecidos, ¿ya? Vamos a encontrar transformadores netamente de esta cantidad de voltaje. ¿De acuerdo? No van a haber variaciones. No va a haber, por ejemplo, acá tenemos un 10,5, no vamos a encontrar un 11,6, ¿ya? Netamente hay transformadores que están fabricados con esta cantidad exacta de voltajes, que son 8 tipos de voltajes diferentes, ¿ya? Y de acuerdo a estos 8 tipos de voltaje, nosotros vamos a identificar qué conexión tiene ese transformador. Por ejemplo, 10,5 kilovolt es una conexión estrella, perdón, una conexión delta. 69, perdón, es igual delta. 115 es delta, 230 es delta, todas estas son delta. Pero ya si nos da el ingeniero otro dato de, por ejemplo, 24,9 es estrella. 34,5 igual a estrella. 0,380 estrella, ¿ya? De esa manera. Y bueno, siempre es bueno recalcar, ¿no? En el examen como que asegurarse en caso los valores están bien correctamente como el ingeniero lo pide en su hoja, porque a veces les da, sáqueme el cálculo de corriente de 24,9 conexión delta, y nosotros sabemos que es estrella. Entonces es bueno como que preguntarle al ingeniero si realmente la vamos a tomar como delta o como estrella, ¿no? Y ahí él como que les aclara, ¿no? Porque varios semestres estuvo como que pidiendo este valor con delta. Y, bueno, para que no se vayan a equivocar en el cálculo, es bueno preguntarle, ¿no? A veces el ingeniero se equivoca, o sea, como para hacerle recuerdo, en todo caso aclarar, ¿no? Y bueno, entonces de esa manera nosotros nos damos cuenta si la conexión es delta o estrella, ¿ya? De acuerdo al valor que nos dé en el voltaje. Ahora, ¿qué tipos de conexiones hay? Nosotros tenemos un transformador, no tengo una imagen de un transformador, creo. A ver. No, creo que no tengo ningún transformador ahorita. Para que me puedan entender un poquito mejor. Bueno, hasta que cargue. La cuestión es que tenemos transformadores trifásicos que
consta de bushing de alta y de baja. Creo que lo tengo por acá. Ya, el de acá. Este es nuestro transformador. Y tiene acá bushines de alta, que esto es lo que me refiero cuando digo bushines de alta. Ay, ¿qué hice? Allá, acá. Y estos son los bushines de baja. Ya, son 4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque esta la de acá es conexión estrella y esta la de acá es delta. Estrella porque sabemos que las 3 bobinas se conectan a una sola al neutro. ¿Ya? Sin embargo, esta la de acá es delta y ya hemos visto el gráfico de delta, ¿verdad? Entonces siempre el ingeniero nos dice, calcule o hágame el cálculo de corriente de tal, en sí, de un transformador que tiene tensión de alta y tensión de baja. Es por eso que nos va a dar dos tipos de tensiones, ¿ya? Una tensión específica para, para alta y otra tensión específica para baja, ¿ya? Por eso siempre nos da dos tensiones, porque hacemos el cálculo de un transformador que consta de dos conexiones, ¿ya? Entonces, por eso nos dice qué tipos de conexiones existen. Hay transformadores que tienen conexión estrella-estrella, estrella delta, delta delta o delta estrella. ¿Ya? Estos mismos transformadores a veces pueden variar, ¿sí? De acuerdo a los tipos de conexiones. Sabemos primario, secundario. El de acá es primario y el de acá es secundario. ¿Ya? Y este es el gráfico que ustedes conocen con el ingeniero, ¿no? Primario y secundario. Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Vamos a hacer una resolución de un ejercicio, ¿ya? Tal cual así lo pide el ingeniero, porque en el primer parcial siempre van a encontrar un ejercicio para resolver y después son 4 preguntas teóricas, ¿ya? De las que el ingeniero enseña en su clase. Ahora, primer ejercicio pide lo siguiente, dice calcular la corriente de línea 1, de fase 1, de línea 2 y de fase 2, ¿ya? Y el ingeniero les da estos valores, siempre les da la potencia del transformador, que es 225. Acá lo tengo más a la mano, creo. Ya. Que es 225. Quería mostrarles este archivo en Hydro, pero nunca me cargó el Google, así que igual se los voy a pasar a esto, que está un poquito más explicado. Ahora, nos da una tensión de 225, creo que nos dio. Ajá, una potencia de 225. La potencia puede variar, pero nos da una tensión de línea 1, 34,5, que si nos fijamos acá, 34,5 nos dice que es estrella, ¿no? Entonces nosotros acá, una vez que nos da esto, lo identificamos como estrella. Y una segunda tensión de 10,5, igual, ¿no? O sea, vamos a nuestra tablita, o también es necesario que se lo memoricen, pero mientras tanto tenganla hacia la mano. Y el 10,5 sabemos que es delta. Entonces una vez identificar qué tipo de conexiones son, ya vamos a identificar también qué tipo de fórmulas vamos a estar usando. Entonces, para el primario, que es la primera tensión, 34,5, ponemos primario, hacemos nuestro gráfico, 3 bobinas, las 3, como es estrella, las 3 en una, van y se conectan a línea, ¿no? Y tenemos lo siguiente. La fórmula la ponemos, que es corriente de línea 1, que es potencia sobre raíz de 3 por la tensión de línea 1, esta tensión. ¿Ya? Como es estrella, sabemos de que vamos a hacer otro cálculo, reemplazamos, ¿no? La potencia es 225 kVA y la tensión es 34,5 por raíz de 3. Todo esto lo multiplicamos, se simplifica en kilovolt con kilovolt, me quedan amperios y nos sale 3,76. Ahora, como es estrella, sabemos que la corriente de línea va a ser tal cual igual a la corriente de fase porque pasa directamente a la bobina. No se distribuye en dos como la delta, ¿no? Entonces directamente pasa, es por eso que es igual. Entonces directamente decimos la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase 1 y esto
la igualan, ¿no? Corriente de línea igual a, bueno, acá deberían poner el corriente de fase para que se vea, ¿no? Que ya han hecho también el cálculo de fase y pues, prácticamente lo mismo. Ya, entonces este del primero, de la primera tensión, hallamos corriente de línea 1 y corriente de fase 1, entonces ya tenemos estos dos. Ahora hacemos lo siguiente con la otra tensión, que es 10,5, que sabemos que es delta, entonces hacemos nuestro gráfico, tenemos nuestras tres bobinas, está conectada a la tensión de línea y aquí se distribuye, ¿no? Corriente de fase en la bobina y tensión de fase también, acá, ¿no? Y decimos lo siguiente, igual, para encontrar la corriente de línea usamos la misma fórmula, potencia sobre raíz de 3 por la tensión de línea 2, ¿no? Y lo reemplazamos. La potencia sabemos que nos dio 225 kVA sobre raíz de 3 por 10,5 kV. Ya lo metemos en nuestra calculadora y nos sale 12,37 amperios. Ahora, como es delta, sabemos que no es igual, ¿no? La corriente de línea con la corriente de fase. Entonces hacemos lo siguiente, encontramos la corriente de fase, que la fórmula es simplemente tener el resultado de la corriente de línea sobre raíz de 3, ¿ya? Eso lo calculamos, lo reemplazamos, que acá la corriente de línea es 12,37 amperios sobre raíz de 3 y nos sale 7,14 la corriente de fase, ¿ya? Y de esa manera ya tenemos resuelto todo este ejercicio, porque lo que nos pedía encontrar la corriente de línea y de fase 1, de línea 2 y de fase 2, ya lo hemos encontrado, ¿ya? De esa manera. Si se dan cuenta es súper sencillo, no hay cómo perderse. Lo que nomás se complican la mayoría es en saber identificarla. A veces te cometen un error, la identifican mal, o en todo caso la igualan mal, ¿no? Como que se olvidan de que estrella, la corriente de línea y la corriente de fase va a ser igual, entonces directamente agarran este cálculo y lo dividen sobre raíz de 3 y ahí su resultado queda mal, ¿no? Al ingeniero le importa mucho esto. La verdad que es sencillo, pero aunque no lo crean, la mayoría se queda porque no sabe resolverlo bien. Con tal de que ustedes resuelvan bien esto, tengan de seguro que van a poder pasar la materia porque al ingeniero le importa mucho. Y por más que hayan resuelto bien todas las preguntas teóricas y no resuelvan bien esto, el ingeniero les pone baja nota, ¿ya? Porque el ejercicio prácticamente vale mucho para él. Y acá tenemos otro ejercicio, prácticamente lo mismo. Y a ver, les voy a explicar rapidito. En sí, como les había mostrado, les da la potencia y les da voltaje 1 y voltaje 2, ¿no? En este caso 115 y 10,5. Vamos a nuestra tabla y nos damos cuenta que es delta los dos, ¿no? Una conexión delta-delta. Y nosotros primero hacemos nuestro gráfico de delta de la primera tensión. Y como sabemos que es delta, sabemos que la corriente de línea no es igual a la corriente de fase. Entonces acá tenemos nuestra fórmula, potencia sobre raíz de 3 por voltaje 1. Lo reemplazamos y tenemos con nuestro resultado que es 5,02 amperios. Ahora, como no es la misma de fase, volvemos a calcular la corriente de fase, que es el resultado de acá, que es 5,02 sobre raíz de 3, y nos sale 2,898. Entonces ya con eso ya terminamos de encontrar la corriente de línea y de fase 1. Lo mismo con el segundo, ¿no? Entonces tenemos de nuevo nuestro gráfico. Tienen que dibujar si o sí el gráfico, jóvenes, no se van a olvidar. O sea, no dibujen un solo y piensen que es para el otro. Especifiquen que primario, el primer gráfico, secundario, el otro gráfico, por más de que sean el mismo tipo de conexión, ¿ya? Ahora, acá, lo mismo, ¿no? La misma fórmula, nomás que lo único que cambia es el voltaje, ¿no? Prácticamente se repite todo, pero cambian el voltaje. Y le sale 54,98 y el de fase, los mismos resultados sobre raíz de 3, 54,8, que es igual a 31,74 amperios, ¿ya? Y de esa manera lo tienen resuelto. Acá también hay otro ejercicio de ejemplo y lo mismo, prácticamente lo mismo. Este simplemente cambia otro tipo de potencia y los voltajes son tal cual como los que les he explicado para que identifiquen si es delta o estrella, ¿ya? Como está en nuestra tablita, ¿ya? Así que en sí, eso sería la clase de hoy. Es como que algo súper cortito para que vayan viendo los ejercicios. Y como el ingeniero les había dicho, esta semana él no va a pasar clases como tal porque tiene que estar en su trabajo. Y hoy día he decidido como que mostrarles estos ejercicios, ¿no? Para que se vayan preparando para su parcial y todo lo demás, ¿no? Con tiempo y con calma. Ahora, el viernes también vamos a pasarlo, yo creo que virtual, les voy a ir confirmando. Yo creo que virtual, la verdad. Voy a ver de acuerdo al tiempo.
Y ahí ya vamos a estar viendo también otro de los temas que son importantes, que es ensayo de vacío. Así que eso ya lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda, también me puede decir. No sé si entendieron bien los ejercicios o en todo caso. Por favor, nos envíe como dijo, el documento, ¿no? Le agradecería. Ah, ya. Listo, listo, les voy a mandar. Y si alguien grabó, por favor, compañeros, pásenlo, porque así vemos cómo lo van resolviendo. Gracias. Permiso. Listo, listo. Lo voy a mandar entonces. Bueno, eso sería, jóvenes. Y ya con eso terminamos.